aún no hay una solución para este problema, o por lo menos una intención clara de una política que pues sirva para poder frenar esto, ¿no? O poder controlar. Y por ese motivo, pues los transportistas, de una manera de protesta, y también se han sumado, ¿no? Muchos peruanos también de mercados, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo vivo, el mercado está cerrado, ¿no? Y así parece también otro mercado. Entonces, esta es una situación muy complicada, pues lamentablemente las autoridades parece que no tienen las competencias necesarias para afrontar esta situación. Y entonces también el Congreso, por su parte, no quiere entender bien las leyes o sacar las leyes que realmente puedan combatir este aumento de la criminalidad. Bueno, esperemos pues que hay Dios mediante una solución, ya que eso también afecta pues a la modalidad de educación, ya que no es lo mismo, bueno, la intención es buena, de hecho que la clase virtual también se transmite conocimiento, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, así que trataremos de que se logre cumplir con los objetivos, aunque no tengamos una pizarra física, ¿no? Que podamos ahí dibujar, comentar, borrar, ¿no? Así, pero sin embargo, pues tenemos también las ventajas de que están seguros en su hogar, ¿no? Eso siempre hay que valorar, ¿no? Porque a veces por estar yendo a un sitio u otro, cuando hay esta circunstancia de la restricción de movilidad, podría haber un cierto riesgo, ¿no? Entonces, por ese motivo, el rector y las autoridades han decidido que sean clases así virtuales, ¿no? O remotas, como se le llama. Muy bien. Bueno, aquí tenemos pues como último nos quedamos en el gradiente, ¿no? Como yo leo a veces y quizás es lo más justo, el poder del gradiente, ¿no? Sea dos variables o tres variables. ¿No? Bueno, entonces sí que esto viene del tema del gradiente, ¿no? Eh, y ya se habló de lo que el gradiente puede servir para planos tangentes y rectas normales. Entonces lo que faltó un poco más es incidir y que aparte esto lo tenemos por ejemplo en las 5, un ratito. Ya, de aquí nos dirigimos hacia la parte final. Acá, ¿no? Ahí prácticamente fue la última idea eh, señalada, pues, y como consecuencia de sus actividades, no es muy correcto, es justo llamarle el poder reglamento. Yo, bueno, yo considero una función diferenciable porque es bueno darle poder, ¿no? Diferenciable implica que existen derivadas parciales, que es continua, ¿no? Ya comenté sobre eso en la pizarra, ¿no? Puse ejemplos, inclusive, que también saca la PDF, ¿no? Diferenciable implica, repito, es continua, existen derivadas parciales, en fin.
Y justo lo que yo requiero es que existan las derivadas parciales. Entonces, hacer diferenciable en un lugar, un conjunto abierto, como debe ser, entonces definimos el gradiente en un punto arbitrario, como un vector, ¿no? Que tiene sus componentes, donde las derivadas están de manera ordenada respecto a la primera variable, la segunda variable y la última, ¿no? Y si quieres, en, en general, también en particular, sería en un punto peso cero, igual, se deriva de manera ordenada y se evalúa en el punto de interés peso cero. Pero si uno se pregunta siempre cuál es la diferencia entre este que está acá y este. Bueno, la razón muy sencilla, en el primer caso es un gradiente general, porque acá solamente dices es un punto P. Entonces, ese punto P puede ser cualquiera de la región. Y significa que aquí pues sería más general, sería esto justamente estoy marcando, sería general porque serán flechas, muchas flechas, tantas como puntos hay en la región. Imagínense, ¿no? Una región tiene infinitos puntos, entonces acá también habría infinitos gradientes, pero cómo apunten hacia arriba, hacia adentro, hacia la derecha, a la izquierda, eso no se sabe. Pero sí se sabe que se van a formar flechas y cosas que se llaman, a esta primera versión le llaman muchas veces campo gradiente, ¿no? Porque representan miles, millones de flechas. Y en cambio segundo es cuando un elemento peso cero es una sola flecha. Y tiene importancia también, aunque depende siempre de la pregunta, ¿no? A veces la pregunta puede decir, quiero campo gradiente, o sea, quiero muchas flechas. Por ejemplo, el que lo pide así es Stokes. En cambio, otro no, quiero un gradiente particular. Eso, por ejemplo, en las aplicaciones de encontrar máximos, mínimos, es una buena estrategia en trabajar en particular. Mientras en general, repito, lo sería cuando tengamos la idea de orientación de una superficie. La orientación de una superficie, le digo desde ahora, la orientación de una superficie es justamente manejo de gradiente. Ya si que la superficie tenga esta condición, entonces ya uno puede formar, como acá ya vienen jóvenes, la derivada respecto a x1, respecto a x2 y respecto a xn. Y en particular también, sino que el punto peso cero es el que interesa, entonces uno, si bien es cierto, es general, pero quisiera aterrizar la idea, entonces ya bajaría el llano, ¿no? El llano siempre es el plano y también es el espacio. Ahí en el plano, como siempre voy a repetir, está el teorema de Green, está el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Ahí está para el plano, ahí está para el espacio. Y aquí vienen las aplicaciones del gradiente. Uno es en el plano y otro es acá, ¿no? En el espacio. Ya, listo. Gradiente, perdón.
Bueno, como dije, y se mantiene en jóvenes la hipótesis de que sea diferenciable para darle la seguridad a las derivadas parciales, ¿no? Aunque hay libros que no piden eso, ¿no? Hay libros que dicen, sea una función diferencial, sea una función tal que existe gradiente, pero no habría riqueza, porque si solamente vas a querer que actúe el tema de gradiente en una región pequeña, en un punto, no se gana mucho. La riqueza viene cuando se gana para un contexto global, ¿no? Una región o una superficie, digamos, apreciable. Ahí sí vale la pena el resultado, pues, porque ahí ya había planos tangentes, como le dije, recta normal y una serie de beneficios. Por eso que yo estimo que si la función sea diferenciable, entonces hay un punto de interés, entonces, y aquí se le agrega, justamente se le agrega circunstancias buenas, porque la función es diferenciable, ¿no? ¿Cuál es? Dice que hay una curva a nivel donde esa curva de nivel pasa, ¿no? Por el punto de interés, ya. Y entonces dice, el gradiente es automáticamente perpendicular o normal a la curva en ese punto P0. Repito que la curva de nivel, y viene cómo se forma siempre la curva de nivel, toma un elemento de rango, y justo quiero un elemento de rango que lo tome para que pase por ese punto. No sé si se puede hacer, se puede adecuar. Ya. Más que el procedimiento analítico, porque acá está la demostración, ¿no? Ya te lo pueden ver. Yo más que nada quiero ir a la parte, ya, a la parte, a ver, este sería la superficie. Ya, ya. Entonces decía que esta es la función diferenciable, pero que si yo la veo como un ZFXY para poder ver que es una superficie, ¿no? Por ejemplo, el caso de paraboloides es el caso más emblemático, ¿no? Tú pones fxy igual a x cuadrado más y cuadrado, sale un paraboloide. Y entonces ahí yo tomo, como te me recordarán, aquí creo que está el ejemplo, ¿no? Ahí está. Que de bueno tiene la función de paraboloide. Ahí está para empezar, ¿no? Que tiene dos cosas claves o rápidas. Dominio es torre 2 y rango cero infinito. Ahí también, aquí lo he puesto abajo. Dominio, ya. Entonces, em, si se puede ser la superficie, entonces yo tomo un elemento pues de rango, que es cero infinito, y acá está, ¿no? Construyo, perdón, curva de nivel, ¿no? Ya si tú quieres que pase por un punto dado, tomarás un cierto elemento de rango, es que siempre es posible, ¿no? Ves que la curva de nivel, sus diferencias concéntricas van aumentando, aumentando, a la medida que acá también aumente. Imagínate que acá fuese, bueno, empieza con cero, ¿no? Y ese el puntito que está ahí, si es uno, 2, 3, entonces ahí aparecen las diferencias que van aumentando, aumentando, y viene pues tranquilamente el gradiente y te dice, bueno, si las curvas aumentan y una de esas muchos, o muchas, perdón, pasa por el punto P de cero, entonces ahí el gradiente es automáticamente vector perpendicular a la curva, en este caso es circunferencia, pero yo quiero pensar en general. ¿Ya? Entonces, en la superficie que yo puedo imaginarme, ya, eh, yo sabiendo que tiene un rango, un dominio, se supone, ¿no? El F tiene un dominio, un rango, tomo un elemento rango y basta que tome un elemento rango, lo igual a la función,
y me sale una curva a nivel. Bueno, antes salió circunferencias, pero a veces puede salir también elipses, puede ser parábolas, puede ser hipérbolas. Basta que sea curva, que pase por un punto de interés, eso es lo que se quiere. Que la curva fx igual k es la que pase por un punto dado, entonces lo que el teorema te dice de que el gradiente será un vector perpendicular a, a esta curva, o normal, pero la pregunta es, ¿y cómo yo sé que este gradiente es efectivamente perpendicular, normal, al vector R', ¿no? No todos pensamos que sea parametrizado con un RT. Entonces, lo que se busca simplemente, pues, es eso, ¿no? Garantizar que esta flecha justamente sea perpendicular, entonces como si formara un ángulo de 90 grados con el R'. Entonces, yo no sé la, cómo sea la forma de la curva. Si son, por ejemplo, circunferencias, se parametriza facilito, ¿no? Sería según el radio, coseno tanto y el radio seno tanto. Bueno, esa sería, por ejemplo, una parametrización para una circunferencia, pero a veces puede ser otra curva. A margen de ello, solamente digo fxy igual constante, pasa por ese punto de paso, y lo que vas justamente a probar es que este R' y este gradiente sean perpendiculares, porque tiene que serlo para que cumplan las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Acá, ¿no? Tú tienes, primero, que hagas el fxy igual a un elemento de rango. Yo voy a tomar que es elemento de rango cuando lo evalúo en x de 0, aunque puede ser cualquier número que tú evalúes, pero con tal ese de rango es bienvenido. Entonces, considerar una parametrización sería pues mostrar pues, uno que corresponde, como es bidimensional, dos dimensiones sería solamente la parametrización, la parametrización sería dos componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Estas componentes obviamente están también en la superficie, por lo cual los incluyo en su primera componente y segunda, y ahí está, ¿no? Ahí pongo x, t y t igual constante, donde cae. Yo puedo poner constante o simplemente la función evaluado en tal valor. Derivamos según la regla, según la variable t usando regla de la cadena, y no bien que se puede usar regla de cadena, porque la función es diferenciable. Ahí está, ¿no? Derivamos así f, como f está dos variables, entonces esas variables tienen que actuar. Derivada de f respecto de x, derivada de x según t, más derivada de f según y, por derivada ordinaria de y según t. Y será cero porque no es que derivas de manera ordinaria, derivada de k es cero. Ya, ahí lo evalúo según cada caso. Si es f, lo evalúo en el precio cero. Si es x, lo evalúo en un cierto precio cero. Igualmente f respecto a y en un precio cero. Y la derivada está ahí según t también, pero en un precio cero. Ese precio cero justo para qué es. El cero es para que la curva pueda pasar por ahí, ¿no? Porque tú puedes tener muchos instantes, y t igual a cero, de modo que r de cero sea, tú una vez que has parametrizado la curva con rt. Entonces, habrá un instante, pues cuando tú estás avanzando, ahí tú tienes, ¿no? Y ves que ahí hay una señal. Entonces, esas señales pues significa que ese punto tú te ubicas. Y lo que hará pues simplemente es tomar la derivada, pero de aquí sale, jóvenes, desde presión final. Yo retiro la parte de gradiente y me queda aquí la de la derivada ordinaria, o sea, usual. Pero así que cosa es el R'. Entonces está probado en consecuencia que el gradiente es perpendicular a la derivada. Y por eso aquí se ha puesto. Ya, gordito, ahora sí. Entonces, si la curva que está acá en el piso tiene esta ecuación cartesiana, también se esperaría una ecuación paramétrica.
Claro, porque imagínate que esta curva que está aquí sea una circunferencia, tiene que parametrizarse, derecho a parametrizarse, como acá puse un comentario. Ya, entonces, acá, por ejemplo, me salen circunferencias, basta que yo dé un K, ¿no? Si me doy un K, por ejemplo, 1, circunferencia radio 1. Si pongo que igual 4, circunferencia radio 2. Si pongo 9, circunferencia radio 3. Bueno, entonces eso rápidamente se parametriza, ¿no? Y su parametrización ahí está. Si es así, por ejemplo, es una muestra si la circunferencia x cuadrado igual a 4, entonces ¿cuál sería su parametrización? Bueno, fácil, pues. Si es el x llevará el r como módulo, coseno de t, o de t. Lo otro es y, será con gordito. Ya, listo. Entonces, este ejemplo, para no confundir, yo lo pondré de color azul. Ya, entonces, siempre que hay una curva de forma cartesiana, como acá, por ejemplo, cartesiana, cuando están x, y con operaciones suma, resta, etcétera, y esta es la forma paramétrica. Si cambiara, por ejemplo, por una elipse, habría una parametrización para elipse, o qué sé yo, tantas curvas que hay. Entonces, lo que se dice sencillamente, jóvenes, es garantizar, ¿no? Y aquí está justo la parte principal, ya el gradiente está preparado, y lo otro también es que sería el R'. Entonces, ahí ya tranquilamente se prueba que el gradiente es normal a la curva de nivel, porque el gradiente es como el producto escalar correspondiente, le permitiría hacer así como queremos, acá por ejemplo, derivar f respecto a x, f respecto a y, lo separa según cuál cada uno de ellos es menos el gradiente, acá está. Ya. Entonces, esto muestra pues que así nomás por uso regla, respecto a regla de la cadena, y cuando se usa regla de la cadena, cuando la función diferencial. Bueno, entonces ahí se le facilita que el gradiente es perpendicular a R'. Y esta pues, si R', como se supone que está parametrizado la curva con una función RT, la derivada siempre de la parametrización de la dirección del movimiento. Y esta pues, más que yo le diga, yo puedo dibujar, siempre le digo mal o bien. Tú ves aquí, teóricamente, que el gradiente siempre es perpendicular a, a la, digamos, perpendicular, según lo que se ve, a lo que es el vector tangente, ¿no? R' es el vector tangente. Entonces, ya eso tú lo acabas de probar. Esta es una muestra, pues, sencillita de lo que puede pasar cuando tienes una circunferencia. Siempre hay que ver aquí, ponerle un detalle, un ratito.
Entonces, esto es un ejemplo nomás que yo puse pues, de una función. La función justamente, por eso puse figura de apoyo. El x cuadrado y cuadrado, entonces, si tú recuerdas, ya más de una vez lo dijimos en clase, dominio es el plano y rango es cero infinito, entonces yo fabrico miles, millones de curvas de nivel, que serían en el fondo, jóvenes, miles de millones de circunferencias, miles de circunferencias. Y una de ellas pues pasará por el punto de interés, de hecho. Y entonces el gradiente se encarga pues de ser un vector, y aquí está la prueba. La prueba está aquí, gradiente F0 por R'. R' pues es el vector, acá está, ¿no? He tratado de ponerlo en el caso del ejemplo. Las curvas de nivel son circunferencias, tomas un punto, la curva de nivel, uno de ellos pasará por ese punto y ahí justo tomas el gradiente y como la curva supuestamente está parametrizada, entonces la derivada se encarga de darle la dirección al movimiento. Y al final lo que logras es multiplicar escalarmente el gradiente. Y luego la derivada es lo que está acá. Gradiente por la derivada, cero. Significa pues que ese gradiente es un vector excelente, un vector pero perpendicular. Bueno, ya eso pues ya se verá luego qué tan útil sea. Y ese es el gradiente del plano, del espacio. Ahora pues, aumenta la capacidad. Tenemos una función de 3 variables y una función real de 3 variables. Una que sea, pues, se le pide requisito que sea diferenciable, es un poder muy fuerte. Decimos una terna del lugar dominio al que a la superficie de nivel, o sea, estos f, x, z, k, pasen por el punto que, repito, ahora es una terna, ya no es un par. Entonces, el gradiente es normal a la superficie S en ese punto. El gradiente es perpendicular. Sinónimo de normal es perpendicular. Entonces, también puede decir el gradiente es normal a la superficie S justo en ese punto de interés, peso cero. Bueno, esto ya no me serviría porque ahora voy a ir al espacio. Ya, entonces, eh, lo que se busca, entonces, como repito, es en este caso de esa superficie, como acá, ¿no? Que se quiere un punto cualquiera del lugar dominio, pero que la superficie de nivel pase por ahí. O sea que tú, X0, que tiene 3 numeritos, 3 componentes, lo reemplazas y debe ser X. Entonces, con ese detalle, el gradiente en esa función es perpendicular a la superficie S en P sub 0. Ya, al margen, ya, al margen de los pasos que aquí están justificados, jóvenes, gracias a que la función es diferenciable y está la demostración, siempre quiero ir directamente al comentario clave o seguro, ¿no? Acordito. Ya. Yo que estoy simulando, jóvenes, una superficie de nivel. ¿Qué hago? Pues la función igual a un K. Pero cualquiera, no. K siempre es del rango de la función. Pero yo no sé, como estoy hablando en general, ya, esta es la función, ¿no? Yo no sé cuál es su rango, pues supone que es no vacío, porque si no, no habría superficie. Bueno, ya, entonces esta es la superficie de nivel y hay un punto sobre la superficie peso cero. Entonces, como hemos pedido que la función sea diferenciable, entonces esta superficie es suave. Y como una esfera que tienes, una esfera de pelota o alguna piedra, ¿ves? Hay piedras, por ejemplo, que están bien limadas y tú lo tocas suavecito, no tiene ninguna abolladura o ningún sobresaliente. Entonces, esa sería también una superficie suave. Yo
tomo una curva de este plano tangente, que como ves, el punto es, en este caso, pues 0, y esto más justamente qué representa. Ya, entonces el gradiente se encarga pues de ser un vector normal al plano tangente. ¿Dónde se encuentra eso? Acá. Bien, entonces lo que tengo que ver nada más, jóvenes, es de que sobre esa superficie suave hay siempre la posibilidad de una curva también suave, ¿no? Es como si te lanza una pelota bien inflada, ¿no? Y tú, tú con un lápiz o lapicero sobre esta pelota, tú haces una línea, un trazo, entonces eso conlleva que sea una curva de 100 esquinas, o sea, una curva que sea regular. Pero al margen de que sea regular o no la curva, lo que interesa, jóvenes, es justamente el plano tangente y la recta normal. Ya. Entonces, ¿yo cómo pruebo? Pues efectivamente este gradiente es perpendicular. Cuando yo trazo una curva, entonces asiento ahí más de un vector. Por ejemplo, primeramente es el de la parametrización de la curva, que es R'. El segundo que cae perpendicularmente es el ritmo o al ritmo de esta recta, que es la recta normal. Sin embargo, el gradiente se le basta para que forme plano tangente, ¿no? Con el gradiente y un punto ya tienes el plano. Y nada más, bueno, solamente que hacer entender que este tema, ahí está, el plano tangente es gradiente por un punto genérico cualquiera, menos el punto de paso que ofrezca. Y si pidieran remotamente la recta normal, bueno, ya sería entonces peso cero más lambda F, ya, acá sería, ya, nada más. Entonces, tiene los dos objetos jóvenes, el plano tangente y la recta normal. Y si es la recta normal, también tienes ahí, en el caso de la recta normal, justo el gradiente es el vector dirección. Y el vector gradiente, ¿no? Y en el caso de plano tangente, lo que se maneja son que ese vector se lo vea como un vector normal. Ya, siguiente. La superficie de nivel bajo la función tal y tal. Ya. Bien, ¿qué quiere decir acá este autor? La superficie de nivel de la función x cuadrado y cuadrado z cuadrado son de la forma A. Así es. Pero cada uno lo tomas del rango de la función, pero como son cuadrados, su rango es cero más infinitos. Puede tomar cualquier valor, 0, 1, 2, 3, en fin. Acá también, gordito, perdón. Ya. Entonces, esta función es de tres variables, obviamente, ¿no? Su dominio es todo el espacio, porque es un polinomio. Que me lo voy a decir, los polinomios, sus dominios son todo el contexto donde se encuentran. Si es un polinomio de dos variables, su dominio es todo R2. Si es un polinomio de tres variables, su dominio es R3. Ahí sí ni indagar, porque las variables son libres, puedo tomar cualquier valor, etcétera, etcétera. Bueno, em, pero cuando son potencias pares, sí, el rango es cero infinito. Entonces yo tomo ciertos valores, puede ser uno, 2, 3, en fin. Nada más, lo único nomás que aquí
puedo averiguar son lo que piden. Quiere abajo está, ¿no? Una superficie de nivel que pase por 1, 3 menos 4. Ah, ya, entonces aquí solamente en lugar de K pues le pondrías ese valor que es F1, 3 menos 4, que es 26. Bueno, y tenemos el gradiente 1, 3 menos 4, porque también te lo pide. Eh, bueno, simplemente queda así. Y así aparecerían por ahora las circunferencias o esferas, perdón. Estamos aquí siempre, las superficies de nivel son esferas. Estamos x cuadrado y cuadrado. Se le cuadra igual constante, pero ahora no quiere ser constante, quiere que pase por un punto o un lugar. Aquí vamos a indicarlo. Ahí está, pues esta sería, por ejemplo, la simulación de diferentes superficies de nivel. El puntito empieza cuando cada tomate es 0, el otro cuando sea 1, el otro que sea el de amarillo 2, el de verde 3. Bueno, así sucesivamente tiene connotación correspondiente, que es para el plano tangente que está ahí, y el vector normal que lo orienta en ese momento. Entonces, lo único nomás es que darnos cuenta que la superficie de nivel se da a la medida del cliente, ¿no? Si tú quieres que pase por un punto dado, entonces evalúa 1, 3 menos 4 iguales, y listo, ¿no? Ahí entonces encuentras un elemento que así será, pues acá un punto pues 0, y ahí ya viene pues sí, esferas, pues, solamente quieres de color fucsia, ¿no? Y haría su plano tangente y su recta normal. Bueno, después se indicó también las propiedades de gradiente. No sé si no me acuerdo, pero igual lo voy a reiterar. Si tenemos dos funciones diferenciables en el punto abierto, sea diferenciable en lo máximo, entonces adelante. Ya, entonces el requisito es que tenga dos funciones diferenciables en el punto abierto. Siempre pedimos fuerte porque se va a manejar gradientes así, de modo permanente. Gradiente de la suma o resta es suma resta de gradientes. Gradiente de un escalar por la función en P, lambda, y gradiente FP. Si es gradiente de un producto, será G de P, gradiente F de P, al revés, F de P, gradiente. Al final sale el vector. También la división, G por gradiente menos F, gradiente G, y abajo al cuadrado. Viene como se eleva al cuadrado porque ese G de P es un escalar. ¿Cuál es potencia? Bueno, ya. Decir entonces que la división G de P, gradiente, menos F de P, gradiente G, y abajo al cuadrado. Gradiente de una potencia sale n veces f de p menos 1 gradiente. Bueno, acá hay una demostración que sería bueno que lo revises. También este ejemplito, yo después le agregaré otro más. Bueno, acá nuevamente te hace presente pues el papel del vector gradiente, ¿no? Que es para vector normal a una superficie y también rectas normales, ¿no? Te vas a recordar, está nuevamente, el plano tangente lo controla el gradiente, pero la recta también, ¿no? Entonces, el gradiente tiene dos funciones, dos papeles, uno para plano tangente, que está de color morado, y el otro para rectas normales. Eso será lo que significa. Luego viene que ecuación del plano tangente a ese en peso cero, y justo lo que te dije, no tomas gradiente en peso cero por x, z menos lo que es el punto, en este caso ha sido pues el punto de interés. Ya. Entonces, sencillamente, pues, lo que uno haría es, como se ha manifestado, hacer recordar nuevamente la importancia de gradientes para superficies y que a la vez dan rectas normales.
La ecuación de plano tangente está ya recta normal, es cuando puedes tomar el gradiente F, justamente lo que lo comenté. Y un ejemplito interesante al respecto. Luego viene las observaciones. Bueno, este sí, después lo comentaré. Gordito. Ya, listo. Bueno, estos sí son mis comentarios. Son comentarios. Ya. ¿Qué te sirvió el gradiente para rectas normales, para planos tangentes, perdón, planos tangentes y rectas normales? Eso es. Ahora también el gradiente puede servir para curvas que resultan de intersectar dos superficies, ¿no? Acá, por ejemplo, se intersecta un plano con un plano con una esfera, ¿no? Y la curva que está acá, esa curva es cerrada, aunque también puede ser abierta, ya veremos luego. Entonces, cada superficie viene, jóvenes, el amarillo viene con un gradiente o vector perpendicular a él, y la esfera este de color verde, ¿no? Lo puse de color verde para que se diferencie de color rojo de la esfera. Entonces, según la superficie amarilla, vector amarillo. Según la superficie roja, vector rojo. Multiplico vectorialmente gradiente fetal por gradiente G y ya tengo un vector que sería vector correspondiente a la recta tangente, imagínense. Pero, ¿cómo quería su expresión? Una ejemplo, que tiene, por ejemplo, paraboloide. Viene un plano y le deja una curva, ¿no? Una curva, pero en el caso de esa curva ya no es cerrada. Pero igual, esa curva también se podía, cómo se comporta el gradiente y todo lo demás. Ya, ejemplo 1. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Acá tiene pues, justamente una esfera de radio 5. Eso trabajamos parecido anteriormente en el capítulo 1. Y un plano X más 7 igual a 5. Ya, ahí también sale una curva cerrada. Comparte de modo que está pues, presente ahí frente a esta figura. Quiere entonces, jóvenes, que determine la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie. Entonces, cada función, condición que da la superficie referida, en el caso de que más 5 es un plano, y el otro es una esfera. Entonces, a la parte literal le tomamos, mire, ya. En el caso de F, su gradiente sería 1, 0, 1, porque no hay Y. El otro, si dan las tres letras, sería 2X, 2Y, 2Z. Aquí solamente son campos gradientes, pero su efecto final será en el punto que te piden. Ahí está. El punto que me piden es 2, 2 de 3, 3. Entonces, mi gradiente, digamos, en este caso sería evaluado, ¿no? En el punto de interés, igual sale 1, 0, 1 porque es constante, ¿no? Y como en el otro sí va a variar. El gradiente de G sería, como se ha indicado, pues, como el gradiente es en forma general, ya. El gradiente cuadrático es de 2x, 2y, 2z. Ahí está, acá está, ¿no?
pero tienes que evaluar en el punto de interés, que es una terna, entonces por lo tanto sería, de acuerdo a la terna, ya sería jóvenes 4, 4 ríe 3, 6. Repito, 4, 4 ríe 3, 6. Una vez que tengo dos gradientes, multiplico obligatoriamente para darle la dirección a la recta tangente. Ya, acá lo agregas LT, P es 0, etcétera, con vector de dirección B. Y el otro es una, digamos, una recta, no, recta, digamos, tangente, claro que sí. Esta es la recta tangente, digamos, en su forma vectorial, y la otra, la recta tangente de forma simétrica. Eso se aprovecha porque las componentes del vector, todos son diferentes ceros, por eso la modalidad de recta, ustedes ven, es una modalidad recta de forma simétrica. En cambio, en la anterior es una ecuación en forma vectorial. Bueno, acá tenemos pues, la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Es una curva donde intersecta, claro, porque ahí está es el paraboloide clásico, este es el plano, un plano que va, se espera, ¿no? Intersectar a la superficie. Ya, entonces, igual, tú tienes un plano X más Y igual 2, si tienes el paraboloide, entonces se intersecta. Está justamente es lo que punto suspensivo lo opuesto es la curva y también sobre eso puedes parametrizar si quisieras, pero no necesario. Acá solamente se necesita gradientes, nada más. Ahí está. Aunque sea facilito, le llamas gradiente o le llamas S primero, ¿no? El otro le llamas G. Gradiente de F es 1, 1, 0. Gradiente de G sería 2, según lo que corresponde al punto, es su valor respectivo, ¿no? Acá lo vas a evaluar y sale 2, 2, luego de mí 2 sería que no va a cambiar a -1, porque va directo, esa es la importancia. Bueno, basado entonces en la influencia de la red tangente, acá por ejemplo también en el internet, gordito, hay muchos lugares en los cuales este efecto geométrico se utiliza, ¿no? Este podría recta tangente a la intersección de dos superficies. Ya, parece que no hay, en todo caso después lo voy a ver. Ya, acá por ejemplo también, mira, hay qué bonito ejemplo, una, un paraboloide, no, perdón, un elipsoide, ¿no? Y este es un paraboloide hacia abajo. Acá está la ecuación de paraboloide abajo y el otro de elipsoide. Entonces, miren que se cortan en una curva arriba y también abajo hay una curva, pero esa curva de abajo no le hace caso porque lo que él quiere, dice acá, ya, si no solamente tú quieres una recta tangente a un punto dado que está, por ejemplo, ahí está, mira, él ha puesto 0, 1, 3, ¿qué haces? Voy a meter el tamaño.
Voy a tomar aquí una pequeña captura. Ahí está. Ya, entonces, no, ahí ustedes ven un elipsoide y, ¿qué más? Un paraboloide, ¿no? Ya, miren. Aunque yo podría parametrizar eso, ¿no? Aunque son dos lugares, pero bueno, ya veremos. Pero no es necesario, solamente nos piden lo siguiente, ¿no? Aquí voy a abrir un Word. Ya, ya tomo la foto. Aquí, miren. Ya, es y cuadrado x, lo vamos a apoyar con SmartType, x elevado al cuadrado, ¿correcto? Luego viene más 2y cuadrado, bien. Luego 2z cuadrado, igual 20, ¿no? Ya. Abajo está el paraboloide, x cuadrado más y cuadrado. Más z más 4, más z igual a 4, perdón, igual a 4. Llamarle, vamos a ponerle E de esfera, ¿no? E de esfera y este de paraboloide. P de paraboloide. Ya. ¿Por qué hago esto? Porque la parte de abajo lo voy a llamar llaves. Ahora también la parte de abajo lo voy a llamar llaves. Pegas. Y le vas a llamar un F, ¿no? Bueno, mayúscula, minúscula, ya dependerá. Y el resto lo borras. Borramos, borramos, borramos. Y luego también borramos, borramos, borramos. Es el elipsoide y ese paraboloide, por aquí ponemos, por ejemplo, letra G de X, Y, Z. A los cuales, como que tenemos, lo voy a anotar. Ya, el punto de paso es 0, 1, 3, mira, 0, 1, 3.
que avance. Ah, ya. El punto es 0, el punto vamos a llamarle Q, ¿no? Q, 0, 1, ya. Se supone que este punto pertenece a los dos, pues, ¿no? Porque no ves que estos se intersectan en una curva, como ya se ha visto en la figura, se podría parametrizar, ¿no? Pero vamos a evitar eso porque el tema no amerita que usemos esos instrumentos, solamente usemos gradiente. Lo único más viene la figura, ya, efectivamente tenemos que armar este escenario, perfecto. Pero si tú verificas, mira, X vale 0, 0, y sería Y vale 1, 2. Ese sería 9, 18 más 2, 20. Cumple el elipsoide, perdón. El otro también es plano. Digo, paraboloide. 0 es para X, para Y 1 y para Z 3, 4. Está verificado. Siempre tienes que ver eso, que cumpla la OS condición. Gradiente de F. Corres. Gradiente G. Ya. Ambos son, acá también, acá es 2X, el otro es 4Y, el otro es 4Z. Eje 2X, 2Y, 1, ¿no? Porque Z está solo 1. Lo corremos un poquito porque se ha movido, ¿no? Ya. Bien. Entonces, lo que yo haré, pues, el punto de interés, aquí mejor lo voy a poner, 0, 1, 3, ¿no? U igual 0, 1, 3. Entonces, ya guardo esto, eso lo borro. Y esto queda expedito para que solamente evalúes. Pero antes, siempre es bueno saber los nombres. Así como está antes, que todavía no lo evalúas, no te olvides, se llama campo gradiente. ¿Por qué, profesor? Porque así como está con letras, esté dispuesto a recibir todos los XZ que tú le des. Yo, por ejemplo, yo digo, pienso en 178, ¿ya? Aplico más un vector. Pienso en 740, otro vector. Pienso en 3 medios, 5, otro. Entonces, va a ser una fábrica de flechas, millones y millones de flechas. Unas van a apuntar por acá, por allá, por abajo, como si dispararan así una metralleta, ¿no? Pero como una metralleta, como leen, puede ser la frase, con un mono, agarra una metralleta y comienza a disparar por todos lados, así, ¿no? Flecha, flecha, flecha. Aunque esas flechas pueden ser que apunten hacia afuera o también hacia adentro, ¿no? Porque depende en qué terno lo apliques. Entonces, eso es un poquito la idea. Acá también son flechas, flechas. Yo voy a evaluar dónde interesa. Evalúas. Corres, corres un poquito. Acá también.
pegas, copias, pegas. Corres acá, corres, corres, corres un poco más, y así como corres, evalúas, ¿no? Así igual, ya. Cuando es x0, que será 0, no se anula. Cuando es y vale 1, será 4 nomás, pues. Y cuando z vale 3, sería 12. Listo. Ya. Cuando y vale 1, cuando z vale 3. Porque punto de interés es 0, 1, 3. Acá también. Copias y ganarás un vector muy interesante. Acá, perdón, ahora sí, copias. Cuando x0, bueno, acá se anularía, felizmente. Cuando y vale 1, 2 nomás. Y como el otro es fijo, 1 más que. Entonces, así nomás sería. Perdón, se borró, se borró. Pero estamos a tiempo, ¿no? Pegamos. Y dijimos que se le evalúa, perdón, en 0, 1. Bien. Dado estos vectores, lo corremos por aquí. Según la teoría, dice que debe ser que este vector se va a multiplicar, ya. Y ese resultado, pues, será el vector tangente, pero el vector que va a ser la dirección de la recta tangente. Eso es. Los jefes ya lo saben, son IJK, ¿no? La componente ya lo sabes, 0, perdón, 0, 4 y 12. Y acá, 0, 2, 1. Van a dirigir lo siguiente. Ya. Componentes que serán gradualmente según lo que tú ves acá. El I, 4, que acá hay 24, será menos 20. Para J, 0, 0. ¿De acuerdo? Para J, 0. Para acá, para acá, acá también, ¿no? Si es que acá, 0, 0. Miren qué interesante. Sale un vector muy particular, ¿no? Menos 20, 0, 0. Eso puede ocurrir así, ¿no? Puede ser vectores. Por ejemplo, este vector apunta a la parte izquierda del eje X, ¿no? Pero eso ya depende, ¿no? Que te puede salir. Entonces, finalmente, la red tangente será así, jóvenes. Recta tangente será llaves, llaves, llaves. El punto de paso que es 0, 1, 3. Copias y acá vamos a poner, ¿no?
ese punto de paso, el punto donde actúa el vector, el punto de paso es ese punto joven, pues, que está en la curva, ¿no? Supone que la curva de la intersección de la curva es lo que justo ahí llegas, ya, y nada más corres, landa en los reales. Eso nomás, lo que es, si tú lo hacías por parametrización, te ibas a demorar, ese es el problema. Pero también tiene su ventaja, ¿no? Mira, si tú parametrizabas, te iba a salir dos curvas cerradas, la de arriba y la de abajo. Hubiera sido un problema muy bonito, ¿no? Si hubiera sido un problema de la primera parte del curso, sería interesante, ¿no? Podríamos ver que tú parametrizas, se va a ver dos curvas. Arriba es una curva, es como una curva tipo circunferencia pequeña, y abajo también, ¿no? Ya más grande, seguramente, ¿no? Capaz de ser un tipo circunferencia, un tipo elipse, posiblemente, pero lo que sí es curva cerrada, eso sí, sin duda alguna. Y mira cómo sale la red tangente. Como este es el eje X, y acá está la red tangente, ya la dirección puede apuntar hacia la derecha, hacia la izquierda, eso no interesa, porque el tema es que es una recta paralela al eje X. Qué interesante, porque su... Solo una consulta. Dígame, En la práctica es necesario que grafiquemos. no, si ustedes se recuerdan, yo dije en la clase inaugural que mientras la pregunta no diga graficar, no es necesario. Pero sí dije en la clase inaugural que cuando hagamos el teorema de Stokes y Gauss, sí puedo pedir, ¿por qué? Porque todos los autores, no solamente Peter Ruiz, Lazo, Estigua, porque, y aparte son las condiciones del teorema. Pero cuando veamos el teorema de Stokes y Gauss, tú vas a ver, los dos piden que la superficie esté orientada. Es cierto que la orientación la da el gradiente, pero a veces, si uno no lo toma adecuadamente, lo orienta mal, entonces lo que tú hagas también va a terminar mal. Entonces, en ese caso, yo voy a exigir, ¿no? Hago un bosquejo, ¿no? Claro, obviamente un gráfico preciso solamente lo hace GeoGebra. Porque he visto anteriormente que problemas de ese tipo, Stokes y Gauss, que se necesita orientar, a veces el alumno lo orienta mal. Y de acuerdo, como lo he hecho mal su orientación, así, como él ve su dibujo y lo orientó mal, lamentablemente, entonces todo así termina erradamente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sí voy a pedir dibujo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo ha trabajado el alumno, cómo lo ha orientado, porque la pregunta te va a decir, oriéntelo así, oriéntalo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o de forma oblicua, y si el alumno no lo hace correctamente como se pide, entonces eso va a afectar. Entonces, en esa pregunta de Stock y Gauss sí podríamos pedir un bosquejo, pero no es necesario, solamente yo como un poquito para ir de la mano de los gráficos, pero mientras la pregunta no lo pide, acá por ejemplo ustedes, acá, ¿no? Acá por ejemplo, ya, ¿qué dice acá? Determine la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies. Tú solamente imagínate, sin necesidad que dibujes, imagínate un plano, imagínate una esfera, ya lo tienes en tu mente. Que quede claro, la pregunta no pide. Y obviamente uno va a calificar en mérito a lo que la pregunta pide. Te pide la ecuación de la recta. Bueno, pues hay dos maneras, ¿no? Recta, forma vectorial y forma simétrica. Esta, pues, vectorial, la que está arriba, y simétrica es esta. Porque inclusive cualquiera tú puedes darlo, porque yo solamente, ¿qué digo? Ecuación de la recta.
Como hay dos, tú cualquiera de los dos haces, cualquiera de los, puede ser si te es más rápido, aunque en lo personal la forma vectorial es más rapidito, la métrica es una opción. Acá también, pues, en esto tú, pues, lo mismo, ¿no? En cuestión de la gente no te pide, pero sino que lo que pasa es que cuando uno hace bosquejos, eso se va, lo que pasa es que la ventaja de los jóvenes, cuando uno hace bosquejos, eso te va a un entrenamiento cuando lleguemos a stock de Gauss, porque sí, en nuestro problema de Gauss es clave que hagas bien la figura y que te haga bien la orientación. Por eso, yo insisto un poco en el gráfico, no hago porque me guste mucho como un, como un artista que dibujar, ¿no? Que eso en el fondo será importante para que entiendan mejor Gauss. ¿Por qué? Porque aparte de ello, el dibujo clarifica, ya que puede evitar preguntas como siempre ha ocurrido, ¿no? Yo me acuerdo antes de la pandemia, inclusive después, antes de la pandemia, yo acababa mi clase, digamos las clases finales, ¿no? Y ponía la pizarra, porque como ustedes saben cómo trabajo, ¿no? Pongo dibujo, y le hacía estoques así, Gauss así, estoques, y venían dos alumnos o uno, y me decía, profesor, así en voz bajita, ¿no? El profesor me decía, ¿cuándo debo usar estoques? ¿Cuándo debo usar Gauss? O sea, quiere decir que lo que hice en la pizarra no le convenció del todo. Entonces, por eso, ya desde ahora yo un poquito entendiendo la manera de pensar del alumno, desde ahora insisto en los gráficos, repito, no porque me gusten mucho, aunque sí en el fondo me gustan los dibujos, pero lo hago también para que estas figuras, más adelante, esta, por ejemplo, esta figura que tú ves, tranquilamente yo le aplico estoques, tranquilamente. Pero si el alumno no lo entreno desde ahora, no le va a ser factible entenderlo bien. Por acá también, a esta curva también se le aplica estoques. Cuéntame, espero que me entiendan, ¿no? O sea, hay un poquito lo voy preparando, pero cuando llegue a estoques Gauss, ustedes ya tengan un entrenamiento y ya no haya alguien que me diga, profesor, ahí sí en voz bajita, un poquito quizás por vergüenza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en estoques y Gauss? Y yo ya habiendo hecho varios ejemplos, entonces, claro, yo le diría un poco molesto, ¿no? ¿Pero qué? ¿No has entendido? Pero no, pues no quiero creer en eso, simplemente desde ahora entiendo que debo insistir en estas figuras porque tienen un futuro. Aparentemente, tú dirías, profesor, ¿por qué estoy dibujando esto? Pero sí que si le digo la verdad, que esto tranquilamente le aplico a tenerme estoques, ahí sí lo tomaría en serio. Y es cierto, esta figura tranquilamente se aplica a teorema de Stokes. Anótelo ahí, ¿no? O grábenlo si quieren. Y cuando diga Stokes, aplicaré Stokes a esta figura. Anótelo, ¿no? Si tiene un medio para grabarlo. En esa parte también quiero hacer presente. Si tienes un medio usted para grabar, les agradecería, porque a veces mi laptop, no sé si ya, no, porque estoy muy lleno, porque he grabado tantas cosas que ya no sé si tenga mucho espacio, pero si ustedes tienen un medio, creo que es la opción Windows más G, pueden grabar lo que está acá, ¿no? En prevención, porque a lo mejor puede ser que una parte salga bien, otra no. Les sugeriría, ¿no? Que traten de grabar si tienen ahí su laptop o PC, para especialmente esos detalles que les manifiesto respecto al futuro, y así es bueno decirlo, el futuro de estos gráficos, de este, de este también, ¿por qué no? Y finalmente, de que está acá, ¿no? Ahí está. Si quieres, le agregas un comentario, ¿no? No, y le dices, o el comentario que está en el problema ¿no? Bueno, que quizás no lo puesto, puede ser se deduce, ¿no? Se deduce, simplemente tú lo escribes.
que resulta de la intersección de las superficies en el punto Q 013, 0, 1, listo. Que resulta de determina la ecuación de la recta tangente a la curva que resulta de la intersección de las superficies en el punto ya de superficies, pueden ponerle su nombre E y P, ¿no? E y P. Te preguntan qué es E y P, ahí tienes eso, ¿no? Superficies E y P. En el punto y lo pegas. Solución. Ahí tienes. Entonces, ese sería pues un poquito, ya te lo borras. Ya. Ese era el enunciado, ¿no? Determina la ecuación de la recta tangente a la, no te dice en qué modo, tú puedes dar una forma simétrica, si se puede, o la forma vectorial, que resulta de la intersección de la superficie IP en el punto U013. Ya. Bueno, si ya. Ya, entonces, tranquilamente es una pregunta, ¿no? Un tipo examen, diríamos, ¿no? Ahí está, pues. Entonces, no es necesario dibujo, solamente identifica bien tus superficies o el campo escalar, ¿no? Se supone que estas superficies son superficies de nivel. Si son superficies de nivel, la pregunta es, ¿quién es la función? La función sería esta, pues. Ahí está indicado, ¿no? Eh, pegas. Como son potencias pares, pero te puede dar el tiempo para decir su dominio, ¿no? Su dominio es todo el espacio y su rango es cero infinito. Entonces, por eso que tú has tomado, como su rango es cero infinito, has tomado un elemento de su rango 20 y entonces eso es una superficie nivel, proviene de esta función acá también, ¿no? Perdón, ya está bien. Toma.
pegas. Ya, entonces también este plano es, perdón, este paraboloide proviene de una función que es aquí, acá sí, bueno, su dominio sí es R3, pero su rango siguen los reales. ¿Por qué? Porque no solamente hay potencia par, sino hay potencia impar. Esa potencia impar es la que le hace tomar los valores positivos o negativos, todo, y ya al margen de que aquí esos cuadrados sean positivos, pero vamos a poner X y Y sean cero siempre, por un momento, ¿no? Z será el libro, pues entonces Z puede ser positivo, negativo, ¿no? Entonces barrería todos los reales. Aunque en un momento dado Z puede ser cero y quedaría esto dos, quedaría X cuadrado y cuadrado, y eso tomaría los valores, digamos, no negativos, ¿no? Pero también el Z, pues Z, entonces tú puedes darle millones, tanto para más o millones para menos. Entonces, ahí sí el rango los reales. Entonces tomas un elemento de rango 4 y ahí está. Pues siempre eso hay que ver, ¿no? Que a estas alturas las superficies provienen, o son llamadas, como hay autores que así opinan, son llamadas superficies de nivel, de valor K. K es de rango. El rango de aquí, como son potencias pares, el rango es cero infinito, pero aquí este no, es una potencia impar, el rango es real, es irreal. Entonces, eso siempre tiene que ver, ya no tanto como uno que dibuje, si dibuja o no dibuja, eso sería más que nada un referente para los últimos teoremas, ¿no? Los teoremas de teorema de Stokes y Gauss. Ya, una pregunta antes de dejar este ejercicio, les escucho jóvenes. Ya, bien, entonces pasamos ahí para en la segunda parte, jóvenes, a la derivada direccional. Bueno, y antes hemos tenido la oportunidad de conocer la derivada parcial y bueno, ha tenido usos muy importantes. Prueba de ello está el gradiente, ¿no? El gradiente está constituido por derivadas parciales. Y por eso que el gradiente es un vector que ha tenido muchos usos, como acaban de ver. Ahora vamos a ver un concepto que realmente sí es más general. Y la derivada parcial podemos decir que consiste en ver evaluar los cambios de la función, pero respecto a direcciones específicas, con el caso de derivar respecto a x, es cómo cambian los valores respecto de la función, ¿no? Porque las funciones reales de varias variables tienen pues valores que pueden estar aumentando, disminuyendo y cambiando, ¿no? Según cómo van las direcciones eje X, eje Y, Z, con una colina, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes una colina y tratas de establecer un sistema de coordenadas y entonces las colinas a veces no son uniformes en su forma,
en su morfología, como le llaman, ¿no? A veces por una parte está disminuyendo, no está aumentando digamos, las cimas, ¿no? Las cimas o las pendientes, digamos, ¿no? En unos aumenta, en otros disminuye. Entonces, los científicos han establecido que esas disminuciones, aumentos, cuando uno está en una colina, los, los controla un vector, una derivada, mejor dicho, y esa derivada es la derivada direccional. Ya veremos un ejemplo en el cual hay un alpinista que está subiendo o quiere subir un cerro, una colina, y se le va a ayudar a responder, porque él te va a preguntar qué dirección debo seguir para que la aumente, ¿no? Me acerque más a la cima, o qué dirección debo seguir para que más bien disminuya, o qué dirección debe ser para que me quede así, ni que ni suba ni baje, ¿no? Puede ser. Esa es una de las aplicaciones de la derivada direccional. Otras también que ya se darán cuenta. Entonces, tiene futuro, ¿no? Este concepto tiene futuro. Bueno, una función, como se espera por las matemáticas, siempre piensan de lo general, aunque graficar algo que tiene Rn no se puede ver para nada, pero no importa. La matemática no se fija si se puede dibujar o no, la matemática se fija que tenga coherencia, que tenga sentido, y después lo llevas, lo aterrizas, ¿no? Bueno, entonces tengo una función varias variables definidas en un conjunto, etcétera. Tomamos un punto de dominio, es así, y consideramos un vector unitario que está acá, pues, que es, etcétera, del mismo Rn. Definimos la derivada direccional de f en un punto dado, que ya has señalado, y en la dirección del vector u como el siguiente límite. Ya, ahí mira cómo se evalúan los cambios de la función, pero en una cierta dirección u, y la resta es la misma función en el punto cero. Lo que está viendo es un cambio de un valor a otro, pero guiado por una dirección, y abajo sobre h. Hay autores que lo ponen t, perdón. Pero igual, t o h es una variable real, pues, ¿no? Eso no importa. Tú ya verás si es que te conviene así o no. Y esto también lo he visto en el color rojo en un libro de internet. Yo siempre trato de ver, mientras el tiempo me lo permita, cómo le llaman en otros textos, ¿no? Que son así de libros argentinos, colombianos, mexicanos también, o españoles. Hay muy buenos libros en internet, sobre todo de teoría. Entonces, ellos usan notaciones, por ejemplo, para derivada direccional, derivada usa notación delta de Jacobi, pero ponen U, ya no ponen, como de hacer X, Y, Z, no. ¿Por qué? Porque su vector U es el que dirige la actividad y es un vector U unitario. Bueno, a la derivada del Z también se le puede llamar derivada f en p sub 0 en la dirección de tal, también se le llama razón de cambio, así que estén muy atentos. También se le llama razón de cambio de f en p sub 0, de f en p sub 0 y en la dirección de U. Entonces tengan cuidado porque en el examen puede decir, sea la razón de cambio de f en P0 y en la dirección, y algunos pueden decir, no, el profesor Joaquín no me enseñó ese nombre, no, acá está. Todo lo que se tome, y de los días de ahora, jóvenes, todo lo que se tome es según el material que ya está publicado, ¿no? Yo he puesto estas ya desde la semana pasada. Entonces, lo digo eso porque una oportunidad, antes de la pandemia, eh, claro, antes de la pandemia no había esta plataforma, no había Airfilm, entonces todo era full pizarra, ¿no? Pizarra o diapositivas. Entonces, era que era examen, no me acuerdo si era examen parcial al final, me tocó pasar por las aulas y entro a un aula, entonces, bueno, como es, y ustedes conocen, ¿no? Pregunto, primero les saludo, ¿no? Jóvenes, buenos días, estoy pasando por las aulas como coordinador, ¿no? Si hay preguntas o una observación, y entonces ya me llamaron por aquí y por acá, ¿no? Y yo cuando estaba para irme, levanta atrás un alumno la mano. Entonces yo pensé que era una observación como así, ¿no? Y de frente me dice,
profesor, usted no ha hecho este tema. ¿Cuál tema le digo? Y me enseñó la pregunta. ¿Está seguro? Sí, usted no ha hecho ese tema. Mira, ¿cómo es? Por eso digo, uno cuando habla tiene que tener base, tiene que tener evidencia. Tú no puedes lanzar algo si no tienes una evidencia, solo porque te pareció o un recuerdo, no. Entonces, no me acuerdo, creo, le pregunté a alguien, le pedí un cuaderno, creo, a alguien, y le dije, pásame tu cuaderno, Rodito, me parece, creo, si mal no recuerdo. Y ahí empecé a pasar las páginas, ¿no? Pasé la página, y ahí estaba el tema que había hecho. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y entonces, pues, en ese sentido, siempre hay que decir cosas, pero que te respalden, ¿no? Tengo, por lo menos, ya he preguntado a alguien, ¿no? Si tú dices algo porque le ha preguntado a tu compañero, al delegado, y estás seguro porque ya tienes también la prueba o lo que pueda decir otro. Pero si tú solo te lanzas a la piscina y digas algo que no está evidenciado, entonces quedas mal, pues, ¿no? Queda como que si uno fuese yo, como si yo fuese irresponsable, como si yo fuese descuidado de mi curso, ¿no? Bueno, comentario. A la derivada direccional también se le puede llamar la derivada de f plus 0 en la dirección tal, como lo comenté, también se puede llamar razón del cambio, etcétera, ¿no? Observación. Aquí ya actualizamos. Si tengo una función del plano con R aquí y un punto de interés, un vector unitario, cuando es en el plano tienes la ventaja del vector en la forma coseno teta, seno teta, sería así tranquilamente y depende cómo vaya teta, te das primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto, te paseas, pero también depende cómo te pida la pregunta, ¿no? Entonces, en ese caso, si tomaras así un vector unitario en el plano, puedes aprovechar esa circunstancia de coseno cero. Derivada adicional, que sería fx0 más h, tomar ese u1, u2. Bueno, queda con el t o con el h, como te dije, ya depende de ustedes. Lo dejo como h estaba antes. Listo, ya estaría preparado para la posición que tú le pongas, ¿no? Ya está preparado. Acá está mejor, ¿no? Ahí está H, etcétera. En ese caso, ya si usas, ya no se lo pone aquí vector U, se lo pone teta, ¿no? Porque de él depende el U, pues, el U depende de teta. Cosas especiales. Cuando el vector U es 1,0, sigue esto, ¿y qué es esto? La área parcial de f respecto a x. Cuando estamos en el plano, cuando el U es 0,1, te evalúa hasta que sale de la derivada de f respecto a y. Esto configura o constituye de que la derivada direccional es más general que la derivada parcial y cumple lo que ya antes yo había comentado en el espacio. También una función tres variables, un punto de interés del vector u, y tomas la derivada direccional tal, y depende de quién sea el vector u, ya dependerá si le va bien o le va mal. Como si, profesor, ya por ejemplo, si tú tomas el límite y digamos que tú vas a cero por derecha, que te salga, por ejemplo, 7, tomas límite 0 por izquierda, y te salga 20 diferentes, eso quiere decir que la derivada no existe. No existe la derivación. Es como si se formara así como una deformación muy complicada, ¿no? Una deformación muy complicada en ese lugar. Y lo que no permite, pues, que haya una derivada. Bueno, caso especial. Ya, casos especiales. Cuando el vector U es 1, 0, 0, tomas el vector unitario, sí, entonces la derivada direccional coincide con la derivada parcial. Cuando tomas el vector 0, 1, 0, la derivada direccional coincide con la derivada parcial de f respecto a y. Cuando tomas el 0,01, la derivada direccional coincide con la derivada z. Entonces, otra vez podemos decir que la derivada direccional es más general que la derivada parcial. Teorema. Acá está corrido, creo. Ya. Teorema. Y este es un teorema muy, a veces polémico, no porque esté mal, sino que lo usan de forma incorrecta. Solo por eso.
una función real de varias variables diferenciables en el conjunto abierto omega, tal que hay un punto de interés de tus datos, ¿no? Asimismo, consideremos el vector unitario U de Rn. Entonces, la derivada direccional de f+0 ya no es como era antes, un límite, sino es un gradiente por U. Y la pregunta es, ¿y cómo, profesor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que de un límite donde está un H, hay un parámetro, ¿no? Una suma, una resta y qué sé yo. ¿Cómo es posible que eso haya desaparecido? Ya. Bueno, la respuesta, pues, como siempre, la da la demostración, pues. No hay otra. Y ahí lo pueden ver, bueno, por cuestión de breve del tiempo, lo voy a pasar, pero se basa, miren, esas cosas en una, aunque no lo parezca, parte del proceso es una derivada ordinaria, porque mira, f' de 0 es derivada ordinaria. Y también el uso de la regla de la cadena, ese es clave. ¿Y cuándo se usa la regla de la cadena? Cuando la función es diferenciable. Y eso es lo que justamente se pide. Ahí está. Por eso el marcado de color amarillo. Pero que repito, que quede claro que esto se usa cuando sepas que la función es diferenciable. No, si tú no sabes que es diferenciable, no lo uses. Y ha habido varias veces, varios alumnos, y yo le pedía allá la derivada direccional de cierta función, y de frente usan esto. Y yo le preguntaba, ¿por qué usas esto? ¿Tú sabes que es diferenciable? El dato nos dice que es diferenciable. Ah, entonces, ten cuidado. Entonces, la pregunta sería, profesor, y si no sé, se ha dado cuenta que no sé qué es diferenciable, ¿qué uso? La definición, ¿no? Acá la definición no te pide que sea diferenciable, mira, ve, solo dice definida, bla, 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 consideremos, bla, bla, definimos, bla, 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 no te pide que sea diferenciable, entonces se usa esto. Pero si tú supieras por dato, porque tú estás seguro que es diferenciable, por ejemplo, ¿quiénes son diferenciables? Los polinomios, siempre lo he dicho, ¿no? Los polinomios sí, 100% diferenciables. Y otra más que ahorita se lo voy a decir en lo que sigue de la clase, pero los polinomios son funciones excelentes, son diferenciables, son continuos, tienen siempre derivada parcial. Son como millonarios, ¿no? Tienen todas las comodidades. Entonces, los polinomios son funciones que tienen todas las comodidades, pero a veces no siempre. Pues hay, por ejemplo, hay funciones que son como fracciones, o tienen logaritmo, perdón, o tienen raíz, recordar también restringe. Bueno,